misma noche me ayudarán mis amigos. Escuchamos a Coti, un artista que le gusta mucho a Paula, que ya nos está acompañando en la mesa. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián, muy bien, muy buenas noches para todos. Y bueno, otro jueves patriótico, más que nada por el día de ayer donde se vivieron muchas emociones a raíz del partido. La verdad que un día histórico, patriótico, y justamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque el 9 de julio, Día de la Independencia, nos va a contar un poco Paula en esta suerte de columna que hacemos en el programa. ¿Qué pasó el 9 de julio específicamente? El 9 de julio, Julián, la palabra clave es libertad, porque fuimos libres de la monarquía europea que reinaba en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se llamaba lo que era la Organización Nacional. Había un sentimiento de libertad de los pueblos libres que nacía por parte de los revolucionarios, porque en la Argentina en ese momento había dos bandos, revolucionarios y los realistas. Todos querían libertad, pero los realistas estaban más acercados a los fundamentos de lo que era la monarquía española. El rey Fernando VII era el encargado de dirigir todo lo que era el país, la política en ese momento. Y la Argentina quería ser libre, así como todos los países de América Latina buscaban su libertad. Cuando se habla de libertad, se habla de libertad económica, digamos, de poder vender, comprar, de tomar las propias decisiones a la hora de reglamentar el país. Libertad económica y política fue el espíritu de esta propuesta de estos 33 diputados que sesionaron ya desde el 24 de marzo de 1816, muy bien, como digo, de 1816, en el Congreso de Tucumán, la famosa casita de Tucumán. 33 diputados ya en ese momento buscaban que tengamos una nación libre, políticamente y económicamente, para que tomemos nuestras propias decisiones. Que habíamos preparado unas plaquitas, me parece, referidas al tema, cómo continúa y cómo lo toman desde el otro sector. Generalmente los que dominan no dejan que quienes son oprimidos se rebelen. Sí, como sucedió la independencia fue en distintos pasos. Comenzaron, como bien te decía, el 24 de marzo de 1816, muchos referentes políticos como Álvarez Tomás, director supremo, fue en ese momento, y luego el 3 de marzo, Juan Martín de Pueyrredón fue también elegido director. En la siguiente placa podemos ver cómo fueron cambiando estos directores, porque se generaban distintos conflictos, porque el centralismo de Buenos Aires era muy arraigado en ese momento en los diputados. Entonces, para salir un poco de ese centralismo, ahondaron criterios y se propusieron distintos objetivos. En primer lugar, comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión. En ese momento el país estaba muy fragmentado con la región del litoral, provincias como Misiones, Corrientes, Santa Fe y la Banda Oriental, que es ahora Uruguay, nuestro país vecino. Estaban en una lucha interna constante, pero esas diferencias tuvieron que dejarse de lado para luego formar, estos criterios, como bien decíamos, de declarar la independencia política y económica, no solamente de España, Julián, y esto es muy importante, sino de todos los países extranjeros. Tenía una pata Inglaterra, una pata importante también acá. Por supuesto, como en distintos países de Latinoamérica. Y como sigue teniendo. Así es. Justamente después de ahondar en estos criterios que vamos a ver, que eran declarar la independencia, discutir la forma de gobierno, elaborar un proyecto de constitución y preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia. Así es, Julián, y bueno, y después de esto, ya en el 21 de julio de 1816 fue jurada la independencia, con la presencia de Manuel Belgrano, un prócer del que hablábamos hace unos días en otra columna por el Día de la Bandera. Es como que se siguió ese espíritu, ese sentimiento libertador de los pueblos. En ese momento también San Martín estaba liberando lo que era el país vecino de Perú, y ese sentimiento
de nacionalismo latinoamericano que nació en Argentina, justamente, cabe destacarlo. Y ahora siguen haciendo en la Argentina de la mano del Mundial. Me parece que nos transformamos todavía en los referentes de este espacio latinoamericano. ¿Hay independencia con todo esto de los fondos buitres, los capitales internacionales, la globalización? ¿Cambió un poco el paradigma a la hora de pensar en independencia, de pensar el mundo y las naciones? Muy interesante tu pregunta, Julián, porque hablamos de independencia política y económica del país, pero todavía no hay una independencia cultural, justamente, que es la independencia muy importante para que el país, digamos, desarrolle su propio pensamiento a raíz de las políticas, de lo que se puede hacer en la Argentina, no mirando tanto hacia afuera de lo que se puede hacer, sino también un poco hacia adentro, cómo se puede gestionar y crecer de manera interna. Bueno, ya lo vemos con esto que sucedía en 1816, un grupo de diputados se juntó, quiso buscar declarar la independencia del país como un ente propio, un ente con propias políticas, con propia economía y así generar, digamos, lo que hoy es nuestra nación. Es factible, digamos, también hacerlo a nivel cultural, no tanto tampoco, más bien no tanto hablando de lo económico, sino también de la cultura, de nuestras raíces, reivindicar lo que fuimos los argentinos desde un principio. Muy interesante, Paula. Tiene que ver, ¿viste el partido ayer? Sí, por supuesto. ¿Hay una exacerbación del nacionalismo, de la libertad? ¿Qué te pareció? ¿Cómo vivís eso? Sí, desde la perspectiva de la mujer, te lo pregunto. Es un sentimiento, digamos, que es una oportunidad, como bien explicabas al principio del programa, es una oportunidad para unificarnos a todos los argentinos. Veíamos ayer la famosa foto del gobernador de la provincia con el intendente. Se generan estos espacios para ahondar y, digamos, ahondar en el sentimiento, en que somos todos iguales a pesar de la diferencia ideológica, de que todos tenemos que tirar para un mismo lado para salir adelante, y ese es el espíritu que yo creo que debemos tener todos los argentinos para poder salir adelante justamente y dejar de lado las diferencias como lo hicieron estos diputados para sesionar en la Casa de Tucumán. ¿Corren la misma suerte nuestros gobernantes? ¿Van en ese camino, digamos? Y esperemos que sí, después de lo que vimos, el gobernador al finalizar, ya también comentarios de pasillos, me comentaron que el gobernador al finalizar el partido le dijo al intendente: voy a tener que volver el domingo, así que bueno, esperemos tener esa foto de vuelta. Muchísimas gracias, Paula, por estar. Nosotros nos vamos, nos metemos ya de lleno con Graciela Flores, secretaria general de la OEM, después del corte. Cortito de 3 minutos, no se vaya, enseguida estamos de vuelta. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.